En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy en la epístola de San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 13, 1-13, nos habla de la caridad. Voy un poco a resumir el texto de San Pablo, después hablar unas palabras acerca de los frutos de la caridad y de los pecados contra la caridad. San Pablo dice cosas muy altas, el Espíritu Santo de Dios que habla. Si yo hablase todas las lenguas de los hombres y los ángeles y no tuviese caridad, sería como metal que suena y campana que retiñe. Es decir, yo puedo tener la ciencia humana y teológica y conocer la Biblia de memoria, si no vivo en gracia de Dios, si no tengo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón, soy nada, vacío. Si tuviese el don de profecía y penetrase todos los misterios, las verdades, y poseyese todas las ciencias, y si tuviese toda la fe hasta trasladar montes de un lado a otro, y no tuviese caridad, nada sería. Queridos hermanos, uno puede conocer muchas cosas, y bien, si vive en pecado mortal, no tiene nada. ¿Por qué? Porque el pecado mortal nos separa de Dios. El pecado mortal cierra delante de nosotros la puerta del cielo y abre la del infierno. El pecado mortal es la única desgracia que debemos temer y evitar. Y por eso había en el pasado tanta gente que hacía tantas penitencias por la conversión de los pobres pecadores. El pobre pecador que en ese momento está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno eterno. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Entre nosotros y los condenados, la única diferencia, todavía nosotros debemos hacer marcha atrás. Pero estamos igual que ellos, realmente suspendidos por el infierno, si estamos en pecado mortal. Es algo serio esto. Y el demonio quiere ganar tiempo porque una persona que muere en pecado mortal, sin tener la gracia y la caridad, y bien, cae en el infierno eterno. Si yo distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, nada me aprovecharía. Aquí hago una distinción. Dice, si yo doy todos mis bienes a los pobres, pero no tengo caridad, vivo en pecado, nada sirve. Ok, es verdad. El que hace limosna por orgullo y sin fe y vive en pecado no sirve. Pero el que hace buenas limosnas por amor a Dios, pidiendo a Dios misericordia, esta limosna sí es como un abogado que pide por él para alcanzar la gracia de la conversión. En un lugar dice, como el agua apaga el fuego, así la limosna apaga el pecado. ¿En qué sentido? Alcanza al pecador la gracia de la conversión. Aquí habla del que no cree, no quiere cambiar. El que está en pecado y hace oración y va a misa y hace penitencia y hace ayuno y hace limosna, sí le aprovecha. ¿Por qué? Porque todos esos son medios que atraen misericordia de Dios sobre él, porque él quiere salir de su estado lamentable. Por ejemplo, una persona que cae en un pozo profundo, se rompe la columna y no dice nada, va a morir ahí. Pero si grita, si pide socorro, y llegará alguien que escucha. Después dice, ¿cómo debe ser la caridad? La caridad debe ser paciente, benigna, buena, paciente. Todos podemos sentir enojos. Bien, queridos hermanos, cuando uno está por explotar, enojarse, mejor callarse. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado y habla, dice cosas de las cuales se arrepiente. Es como disparar un balazo y después, sacarlo duele. Entonces la caridad es paciente, es decir, aguanta, soporta. Pasión, paciente, viene de la misma raíz latina. La caridad es paciente, es benigna, es buena con los demás a pesar de sus defectos. La caridad no es envidiosa. La envidia es pecado del demonio. Cuando uno ve que un hermano, un amigo, un colega, una persona tiene más éxito que uno, sea lo espiritual, sea lo material, y bien, Señor, te doy gracias por esta persona, te pido a mí también. La caridad no es envidiosa. La caridad no obra de una manera inconsiderada, reflexiona. En la perspectiva de Dios actúa la caridad cristiana. La caridad no se ensoberbece, no es orgullosa, no se hincha.
Porque lo único propio que tenemos son nuestros pecados. Todo lo demás son cualidades, dones que Dios nos ha dado. La caridad no busca su provecho, no se irrita, no piensa mal, no hace juicios temerarios. ¿Cuántas veces uno puede equivocarse totalmente pensando mal del prójimo, pensando cosas que no lo hizo, quizás no hizo? Aunque haya hecho algo malo, bien uno tiene que disculpar de un cierto modo debido a su debilidad o su ignorancia o al menos su buena intención. Dejemos a Dios el juicio, queridos hermanos. La caridad no piensa mal, no le agrada la iniquidad, la maldad, el pecado. ¿Cuántas veces hoy gente que está viviendo en pecado y uno hasta le impulsa a seguir? Estamos en el siglo XXI, es normal, esas cosas pasan. No, Señor, no, Señor. El pecado es pecado, en el siglo XXI es igual. El peligro es grande. La caridad no se irrita, no busca su provecho, no piensa mal, no le agrada la iniquidad, mas se complace en la verdad. La caridad, que los hermanos buscan la verdad. Hoy acusan mucho la historia católica de haber hecho cosas. ¿Y qué hizo? Bien, arrancó los pueblos a la más grande de las miserias, la miseria de la ignorancia religiosa. Cuando un pueblo, una persona, no conoce la verdad religiosa realmente verdadera, bien, hace necesariamente errores graves en la vida, en la familia, en el trabajo, en la justicia. Por ejemplo, antes de Cristo, en las guerras, ¿qué pasaba? Ay del vencido, o le cortaban la cabeza, o lo crucificaban, o lo vendían como animal. Es la iglesia que puso orden en el mundo. Yo les confieso, mientras más conozco la historia universal de las civilizaciones, de los pueblos, de regiones, más doy gracias a Dios nuestro Señor de habernos dado la iglesia católica, que humanizó a los hombres. La iglesia católica, queridos hermanos, al evangelizar, humaniza y civiliza. Es importante. Donde no hay fe verdadera, no hay caridad. Donde no hay caridad, no hay amor ni respeto al prójimo. Y donde no hay caridad, no hay justicia, no hay orden. Eso que quede claro. Pero la caridad va junto con la gracia, con la santidad. Donde hay pecado, ustedes saben que el pecado destruye la gracia, destruye la santidad, destruye la virtud de caridad, que es el amor divino en nuestros corazones, y finalmente expulsa el Espíritu Santo de los corazones. Ese es el problema. Por eso el más grande peligro que puede atacar una persona, una familia, es el pecado. El pecado. El pecado destruye la caridad, destruye el amor divino. Y todo pecado, ¿qué es en lo concreto? Bien, todo pecado es un acto de orgullo y egoísmo. ¿Por qué pecamos? Por provecho personal. Por provecho personal. El pecado mortal destruye la caridad, destruye la gracia, el Espíritu Santo se va y el demonio viene. Es como tener el portón de la cochera abierta. Todos los perros y ladrones pueden entrar sin problema. Eso es lo que pasa. Por eso, nuestro Señor, cuando mandó San Juan Bautista, que predicó un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Y aprovechemos de esta cuaresma que va a empezar precisamente, realmente ayunar de los vicios, ayunar de los pecados y ayunar de todo que puede separarnos de Dios. Y si no hemos hace tiempo hecho confesión, una buena confesión, porque la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno y nos hace hijos de Dios. Maravilloso. Y sean lo que sean los pecados, una vez uno se dice su pecado, recibe la absolución, es Cristo que perdona. Cristo que murió en la cruz, y viene el confesionario, derrama su sangre purificadora, que expulsa el pecado del demonio. Y la confesión nos devuelve la gracia, aviva la fe y la esperanza, y nos da la caridad, nos da el Espíritu Santo, y fortifica todas activa más bien las virtudes de prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, confesión, comunión, oración y luchar contra nuestros defectos, quizás pequeños al inicio, pero pueden crecer y ser fatal para nosotros. ¿Cuáles son los efectos, dije, de la caridad? Bien, los efectos de la caridad
pueden ser internos a mi alma, o externos en mis obras. Los efectos internos de la caridad son el gozo espiritual, la paz y la misericordia. Una persona que vive en gracia de Dios, que vive en estado de gracia, de santidad, bien tiene un gozo espiritual de Dios que puede compaginarse con alguna tristeza por cuanto no gozamos todavía de la perfecta posesión de Dios, pero hay una paz, una tranquilidad en el alma. Como San Lorenzo sobre su barbacoa todavía hacía bromas con el juez. Dice, ya está cocido ese lado, venga a gustar, vea. También hay la paz. La caridad produce la paz, que es la tranquilidad del orden, que resulta de la concordia de nuestros deseos y apetitos unificados por la caridad y ordenados por ella a Dios. Entonces, cuando uno vive en caridad, sus deseos, sus apetitos, sus pasiones, todo están dirigidas a la caridad que nos une a Dios. Y cuando uno peca, hace obra de egoísmo. Y finalmente, la caridad en el alma produce la misericordia, dice Santo Tomás de Aquino hablando de este tema. La caridad, la misericordia es una virtud especial, fruto de la caridad, aunque distinta de ella, que nos inclina a compadecernos de las miserias y desgracias del prójimo. Entonces, cuando uno tiene caridad, bien tiene misericordia de las miserias del prójimo. Ve el prójimo en dificultades, se acerca para ayudarlo, considerándolas en cierto modo como propias, en cuanto contristan a nuestro hermano y en cuanto que podemos además vernos nosotros mismos en semejante estado. Entonces, el que vive en caridad ve una persona en la miseria, sea espiritual o sea material, y bien tiene misericordia de él, trata de ayudarlo de un modo u otro por amor a Dios. Es la virtud por excelencia de cuanto se refieren al prójimo, y el mismo Dios manifiesta en grado sumo su omnipotencia, compadecióse de una manera misericordiosa de nuestros males y remediando nuestras necesidades. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre, porque murió en la cruz, por misericordia para con los pobres pecadores. Cristo no tiene ninguna obligación de morir en la cruz, ninguna. Y bien, por caridad, por misericordia, hizo esto para salvarnos. Y por eso dejó la iglesia también para continuar su obra. ¿Cuáles son los frutos externos de la caridad? Bien, son la beneficencia, la limosna y la corrección fraterna. Beneficencia es decir, ayudar al prójimo en lo que uno puede ayudarlo. Ayudar al prójimo. No es normal que uno vea a su hermano sufrir privaciones graves y no ayudarlos pudiendo hacer algo por él, aunque poco, pero se hace. También la limosna, que es un acto de caridad preceptuada a todos. Entonces la caridad sí es, la limosna sí es obligatoria. El día del juicio final, nuestro Señor dice, váyanse al infierno, porque tuve hambre y sed, no me dieron de beber y comer, estaba enfermo o preso, no me han visitado, etc. Entonces, sí que, hermanos, la limosna tiene 14 tipos, sea espirituales, sea materiales, para hacer algo para el prójimo. Y finalmente, la corrección fraterna. Termino con esto. ¿Qué es la corrección fraterna? Bien, es una excelente limosna espiritual encaminada a poner remedio a los pecados del prójimo. Cuando veo un prójimo mío en pecado, pecando, tengo que decir, hijo, hermano, andas mal. ¿Quieres ir al infierno? No, entonces corríjate, mejórate, deja este vicio, este pecado. Por ejemplo, todos los que están en unión libre, pasan años y años sin casarse por la iglesia, pudiendo hacerlo, tenemos que decirle, hermano, ¿quieres ir al infierno? No, entonces rectifique ese asunto. La caridad fraterna, la corrección fraterna, que es fruto de la caridad, requiere el concurso de la prudencia para escoger el momento oportuno y los medios más adecuados. Pueden y deben ejercitarla no solo los superiores sobre sus súbditos, sino incluso estos sobre aquellos, con tal que guardar los debidos miramientos y consideración. Entonces, queridos hermanos, ayudar al prójimo a recapacitar es también obra de caridad. Entonces, la caridad es el amor divino en nuestros corazones,
La caridad es importantísima y si la perdemos por el pecado mortal quedamos paralizados. ¿Cuáles son los pecados contra la caridad? Es el odio, la tibieza espiritual, la envidia, la discordia y los pleitos y enojos, cisma, guerra y riña. Estos son los pecados contra la caridad y también el escándalo. Pidamos a nuestro Señor en esta misa que nos ayude a tener caridad y nunca perderla. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.